Bueno, el día de hoy vamos a ver líneas de corriente y trayectoria. ¿Qué son las líneas de corriente? Las líneas de corriente son un conjunto de curvas que pueden ser obtenidas en un tiempo determinado por líneas paralelas al vector velocidad local. Mientras que la trayectoria es una curva que describe el camino de un elemento de fluido. Vamos a ver qué es un campo vectorial. Tenemos un campo vectorial cuando a cada punto del espacio tenemos asociado un vector. Entonces en este caso cada punto del espacio va a ser cada cuadrito y vamos a suponer que cada flechita es un vector. Entonces aquí tenemos un campo vectorial. Ahora vamos a ejemplificar qué son las líneas de corriente. Las líneas de corriente son técnicas matemáticas que me permiten tener una idea mejor de cómo se comporta el flujo. Así a simple vista yo no puedo resolver el laberinto. Pero ¿qué pasa si agregamos líneas paralelas a los vectores, líneas de corriente precisamente? Vemos que tenemos una mejor idea de cómo se comporta el campo vectorial y nos sería muy fácil resolver este laberinto. Entonces la línea de corriente hay que recordar que son líneas que son tangentes, que son paralelas a los vectores que hay en el espacio. Pero ahora vamos a ver qué es una trayectoria. Nos dice que una trayectoria es el camino que va dejando un elemento de fluido. Pero para avanzar en el espacio también avanza el tiempo. En este caso el campo vectorial permanece constante. Pero el tiempo va avanzando. Conforme avanza el tiempo se va moviendo la partícula. Entonces dependiendo de la velocidad que tenga es el tiempo que va a necesitar para terminar el recorrido. Así sucesivamente. En este caso coincide la trayectoria con la línea de corriente porque el campo vectorial no varía en el tiempo. Pero puede existir el caso que el campo vectorial esté variando con el tiempo y en ese caso pues no va a coincidir la línea de corriente y la trayectoria. Veamos un ejemplo de cómo sería. Entonces si tenemos un campo vectorial que varía en el tiempo, en este caso lo estoy haciendo girar nada más y todos girando a la misma velocidad y en la misma posición. Pero puede ser que cada vector gire a distinto tiempo, incluso que aumente o disminuya su magnitud. Pero en este caso es ilustrativo nada más. Entonces las líneas de corriente en este caso, ¿cómo serían? Pues serían líneas rectas, pero vamos a ver qué pasa con la trayectoria. Entonces en un primer instante pues tiende a irse en esa dirección. Pero ¿qué pasa conforme van girando? Las líneas de corriente, si vemos, siempre van a permanecer como líneas rectas. Entonces, si vamos viendo el camino que va dejando la partícula, no coincide con las líneas de corriente, ya que las líneas de corriente siempre van a ser líneas rectas, mientras que la trayectoria puede tener cualquier otra forma. Ahora veamos más a detalle qué son las líneas de corriente. Como vimos nuestra definición, dice son un conjunto de curvas que pueden ser obtenidas en un tiempo determinado por líneas paralelas al vector velocidad. Entonces, como sabemos, tenemos un vector asociado en cada punto del espacio y nos dice que son paralelas, es decir, estamos buscando una tangente a la curva y sabemos que la derivada de una función me da precisamente la pendiente de la recta tangente. Entonces si yo defino mi vector velocidad como u en dirección x y b en dirección y, entonces yo podría sacar la pendiente. ¿Cómo quedaría entonces la pendiente? La pendiente quedaría precisamente b entre u. Entonces yo puedo hacer esta igualdad. La derivada de y respecto a x es igual a b entre u. La componente b que va en dirección y entre la componente u que va en dirección x.
y lo que vamos a encontrar precisamente es la curva, que va a ser tangente a todos los vectores que tiene. Por otro lado, la trayectoria es una curva que describe el camino de un elemento de fluido. En este caso es más sencillo, ya que como hemos visto en cinemática, el cambio de posición en dirección X pues me va a dar la componente de velocidad en dirección U, y el cambio de posición en Y respecto al tiempo me va a dar la posición B. Muy bien, veamos un ejemplo. Sea el campo vectorial. Me están dando este campo vectorial. Si lo vemos, no varía respecto al tiempo, ya que no tiene el tiempo aquí. Me dice que U es igual a X, B es igual a menos Y. Y tiene esta forma. Vemos que conforme se acerca al centro son vectores muy pequeños, ya que si yo evalúo coordenadas cercanas al 0, pues va a tender esto a ser 0. Por otro lado, si me alejo del centro, pues tengo vectores más grandes, ya que estoy evaluando números más grandes. ¿Y por qué tiene esta forma? Dice U igual a X. Si X es positivo, digamos 1, pues es 1 para acá. Si estoy en la coordenada 1, 1, digamos, es 1 a la derecha, porque dice U igual a X. B igual a menos Y. Y es positivo, entonces dice menos Y, entonces va para abajo. Vámonos al otro lado. Si X es negativo, va para la izquierda, porque estoy evaluando menos 1. Y estoy evaluando menos 1 en dirección Y. Entonces menos 1 por menos, menos de aquí da positivo, entonces va 1 hacia la izquierda, 1 hacia arriba. Si vemos, pues son muchos vectores, entonces para eso vamos a sacar las líneas de corriente, para darnos una idea de cómo se comporta este campo vectorial. Entonces, de nuestra definición, que la derivada de Y respecto a X es igual a B entre U. Entonces, sustituyendo que B es igual a menos Y y U es igual a X, tenemos esto. Separando variables e integrando, obtenemos la curva, que es Y es igual a X0, Y0 entre X, donde X0, Y0 es el punto donde yo quiero sacar la línea de corriente. Si yo quisiera hacer una línea de corriente que pase por el punto 1, punto 1, pues yo evaluaría aquí 0.1 por 0.1 entre X. Si yo quisiera la que pasa por el 1,1, pues sería el 1 por 1. Entonces tendría la curva Y es igual a 1 entre X. Pero veamos cómo se comporta. Se comporta de esta forma. Y si vemos, pues sí tiene la forma de constante entre X, donde la constante depende del valor que estemos evaluando. Si X tiende a 0, pues vemos que tiende ya sea a infinito o menos infinito. Y si X tiende a infinito, pues vemos que Y va a tender a 0. Ahora veamos la trayectoria. Entonces tengo el mismo campo vectorial y nuestras definiciones de trayectoria es el cambio de posición en X respecto al tiempo es igual a U, y U está definido como X. Entonces, separando variables e integrando, obtengo cómo se comporta X. X es igual a X0 por E a la T menos T0. Ahora veamos respecto a Y. La derivada de Y respecto al tiempo es igual a la componente B, que es igual a menos Y. Entonces, separando variables e integrando, obtenemos el comportamiento de la función en Y. Y es igual a Y0 por E a la menos T menos T0. Ok, entonces vamos a seguir la partícula. Vamos a escoger la partícula que está en 0.1,1. Y lo que tenemos que hacer pues es evaluar las posiciones. En t igual a 0, e a la 0 da 1, e a la 0 da 1. Entonces tenemos precisamente la partícula que seleccionamos. Avanza el tiempo a 0.5 y si vemos se movió la partícula. Vamos a ver cómo se mueve en el siguiente tiempo.
en 1, 1.5, 2 y 2.5. Entonces yo podría saber qué posición tiene la partícula que seleccioné en un tiempo determinado. Si vemos en este caso, coincidió la trayectoria con la línea de corriente y veamos cómo demostrarlo. Vimos que esta era la expresión de las líneas de corriente y vimos que estas eran las expresiones de la trayectoria. Entonces si yo paso este término al lado izquierdo, el exponente se va a hacer positivo y despejándolo voy a tener que es y0 entre y. Si lo sustituyo aquí, tendría que x es igual a x0 por y0 entre y. Y despejando y, observo que es exactamente la misma expresión matemática en ambos casos. Y esto se debe porque el campo vectorial no varió en el tiempo. Pero ahora veamos un campo vectorial que varía en el tiempo y en el espacio. Veamos este campo vectorial. U es igual a x por 1 más 2t. B es igual a y. Yo sé que varía en el tiempo y en el espacio porque depende de la posición x y depende del tiempo. Entonces esta imagen es para el tiempo igual a 0, donde vemos que todos los vectores salen desde el origen. Y conforme, igual que el otro caso, conforme me alejo, los vectores tienden a ser más grandes y conforme me acerco al 0,0 tienden a ser más pequeños. Entonces veamos cómo cambia en el siguiente tiempo. 0.5 y 1. Si vemos, hubo una ligera modificación del campo vectorial. Pero para ver mejor cómo se comporta, pues hay que sacar las líneas de corriente. Entonces, de la definición de líneas de corriente, la derivada de y respecto a x es igual a b entre u. Sustituyendo b es igual a y u es igual a x por 1 más 2t. Entonces, separando variables e integrando, obtenemos que esta es la línea de corriente. Y es igual a y0 por x entre x0 elevado a la 1 entre 1 más 2t. Es decir, la línea de corriente va a cambiar para cada tiempo. Hay que recordar que las líneas de corriente se calculan instantáneamente, es decir, es una fotografía del momento. Entonces para t igual a 0, si yo evalúo t igual a 0, tendría x entre x0 elevado a la 1. Y si vemos es la ecuación de una recta con pendiente y0 entre x0. Entonces vemos que son líneas rectas. ¿Y qué pasa en el siguiente paso temporal? Ya cambian las líneas de corriente. Ya no son líneas rectas. Si evalúo 0.5, aquí tendría x entre x0 elevado a la 1 medio. Entonces vemos el siguiente paso temporal. Y entonces aquí es evaluado en 1. Y si vemos varió, ya no es las líneas rectas que teníamos en un inicio, sino que van cambiando. Y hay que recordar que las líneas de corriente se calculan instantáneamente. Es una fotografía del instante cómo se está comportando el campo vectorial. Entonces vemos cómo se va apachurrando la curva. Ahora vemos qué pasa con la trayectoria. Entonces de las definiciones vamos a hacer las dos al mismo tiempo. El cambio de posición respecto al tiempo me va a dar la componente u y b. Entonces sustituyendo las definiciones del campo vectorial y separando variables e integrando, obtenemos las expresiones. X es igual a x0 por e a la t más t cuadrada menos t0 al cuadrado. Mientras que en y tenemos y es igual a y0 por e a la t menos t0. Entonces tenemos que calcular la trayectoria.
En este caso seleccionamos la partícula que está en 0.1,1 y la vamos a ir siguiendo cómo se comporta en el tiempo. Entonces para 0.5 estas son líneas de corriente y vemos que varían. Ahora vamos a graficar. Así sería como se comporta la partícula desde que t vale 0 hasta que vale 1 segundo. Iría siguiendo esta trayectoria. Y también tenemos la trayectoria si nos esperáramos hasta 2 segundos. En 2 segundos veríamos que en el eje X llega hasta 45, bueno, hasta 40, y en Y llega hasta 0.7. ¿Por qué sucederá eso? Si vemos conforme pasa el tiempo, la componente X va siendo más grande, mientras que la componente Y tiende a ser la misma. Y no solo eso, sino que conforme me alejo más del origen, la componente U también va creciendo. Entonces entre más me voy alejando y más tiempo va pasando, se va alejando la partícula a mayor velocidad en dirección X, es decir, la componente U, mientras que la componente B en dirección Y pues varía, digamos, de forma normal, y por eso tengo aquí un valor muy pequeño a comparación de esta componente. Ahora, ¿en dónde vamos a aplicar las líneas de corriente? Pues en simulaciones numéricas lo que nos arrojan los resultados son vectores. Son vectores, pero usando líneas de corriente podemos tener un mejor entendimiento de cómo se comporta el fluido. Podemos ver cómo es el comportamiento del fluido y el camino que va siguiendo. Experimentalmente también se puede hacer. Digamos, hay métodos que se llaman P y B, en los cuales se ilumina un plano láser e ilumina partículas. Entonces se sacan fotos casi instantáneas usando cámaras rápidas. Y lo que haríamos sería seguir las partículas que hubo de una foto a otra. Esto es para ver el estudio del nado de un pez. Y procesando las imágenes podemos sacar campos vectoriales, pero de forma experimental. Entonces de aquí podríamos sacar también líneas de corriente para tener un mejor entendimiento del fenómeno físico. Bueno, espero que este video les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.